¿Qué acabó con los dioses de LV-223? ¿Fue su propia arrogancia? ¿O hay algo más oscuro detrás que no sabemos? Una escena eliminada de Prometeo puede rasgar el velo de misterio que oculta el horror cósmico de los xenomorfos en la saga Alien. Uno de los eventos más perturbadores dentro de la misteriosa e intrigante entrega de Prometeo es la causa por la cual los ingenieros a bordo de la nave LV-223 experimentaron una terrible muerte, y la respuesta podría venir de uno de los personajes con menos atención de la película, pero más misteriosos, el Capitán Janek. Cuando la nave Prometeo aterriza en LV-223, lo que sus tripulantes encuentran es un cementerio, pero no uno cualquiera. Los cadáveres de los ingenieros yacen petrificados, algunos mutilados, otros como si hubieran intentado huir. Hay señales de que algo se desató dentro, algo que provocó una muerte rápida, masiva y desesperada. Pero, ¿qué fue exactamente? ¿Qué abominaciones había en ese lugar para que los ingenieros tuvieran una reacción tan desconcertante? ¿Qué fue lo que les causó tanto temor para que a los propios arquitectos de la vida, una civilización de millones de años que recorría el universo colectando poder y conocimiento, estuviera tan aterrada para escapar de la nave? ¿A qué podría temerle un dios? Y peor aún, ¿cómo estaban tan seguros de su fatídico destino? La muerte. ¿Crees que estoy exagerando? Dejemos que la doctora Shaw se exprese al respecto. You're drunk. Hi. Embarrassing, Charlie. Wow. He seems pretty scared for a ghost. It's not a ghost. Yeah, what is it? It's a recording. Some kind of video log. We must have triggered it when we came in. So let me ask you a question. How come there's not a recording of whatever was chasing it? Look at him. He knew he was about to die. Maybe nothing was chasing him. Maybe there was an outbreak. What is that based on, Ellie? I've seen it before. This isn't Africa, Ellie. In outer space. I saw his head explode a couple of hours ago. I know infection when I see it, Charlie. You know that. There was something inside it, something on a cellular level, maybe even genetic. Who cares, honey? It doesn't matter. Okay? It's not why we came here, Ellie, and finding out what killed a bunch of goddamn aliens 2,000 years ago, it changes nothing. Como podemos apreciar, algo se ha liberado al interior de aquella misteriosa nave, causando bruma, caos y nerviosismo. Los tripulantes parecen estar en presencia de un horror que corroe la cordura. Pero aún en ese abismo, uno de los ingenieros ha comprendido el horrendo destino que le espera, y parece haber tomado una última medida para contener aquello que ha logrado aterrar incluso a los dioses primordiales. Fascinados por lo que presenciaron, pero con oscuras dudas y desconcierto en sus mentes, los científicos de la Prometeo intentan entender qué ha sucedido. ¿Están presenciando historia pura o el fin de su fe? Porque cuando por fin creyeron tener respuestas, solo surgieron más preguntas. Y dentro de la macabra pero fascinante contemplación de descubrir una forma de vida superior, casi divina, surgen dos corrientes de pensamiento. Hemos encontrado nuestro origen a nuestros creadores. Son los arquitectos de nuestra vida y realidad. Es un mausoleo científico, una cámara de secretos genéticos. Pero el otro lado es más oscuro. No son dioses y no resuelve el problema principal. ¿Quién los creó a ellos? Y si eran tan avanzados, qué horripilante y siniestra cosa los hizo huir de esa manera, causando muertes tan atroces. El horror del misterio acrecienta conforme avanza la cinta, pues hay un momento que pasa desapercibido para muchos, pero que es una verdad perturbadora. La cabeza decapitada de un ingeniero es llevada al laboratorio de la nave, en un intento desesperado por encontrar respuestas
el equipo decide iniciar un espeluznante experimento. Intentar reanimar, aunque sea por unos segundos, la última chispa de vida en el tejido cerebral del ingeniero. Y por un instante, funciona. La electricidad revive conexiones neuronales dormidas por milenios. Un rostro alienígena abre los ojos, se contrae, grita. ¿Dolor? ¿Terror? ¿O memoria? Nunca lo sabremos, porque segundos después, la cabeza estalla violentamente, como si lo que llevase dentro fuera incapaz de coexistir con nuestra realidad. ¿Qué clase de biología tenían? ¿Qué alteraciones sufrió su organismo? ¿O fue la sustancia negra la que deformó incluso su cerebro al punto de convertirlo en una bomba de carne? Pero quizá los secretos que oculta LV-223 no son para saciar nuestra curiosidad existencial o revelarnos el propósito de nuestra vida. Tal vez LV-223 es algo más cruel, profundamente desesperanzador y miserable. Quizá no encontramos respuestas de nuestra existencia, sino la razón de nuestra extinción. ¿Por qué nos hicieron en primer lugar? ¿Por qué cree que su especie me hizo a mí? Porque te podíamos hacer. ¿Imagina lo decepcionante que sería para usted oír lo mismo de su creador? Analiza por un segundo la charla de Holloway y David, el dilema existencial. Y piensa que tal vez LV-223 nunca fue una invitación como creían el Dr. Holloway y la Dra. Shaw. Tal vez no había un mensaje oculto ni un mapa estelar como señal de encuentro, sino una advertencia. I'm all right. What did he say? He asked to know why you're here. Ask him where they're from. No era un templo, no era un laboratorio para cultivar vida, era un vehículo portador de muerte, y sus tripulantes experimentaron en carne propia el horror que estaban diseñando para sembrar en la Tierra. ¿Qué fue entonces el horror que enfrentaron los ingenieros en LV-223? Para develar este misterio, necesitamos recurrir a uno de los tripulantes de la Prometeo, el capitán Janek. En la película, Janek no es representado como un hombre de fe, tampoco como un científico. Janek era un soldado, y su experiencia de vida en la batalla lo había dotado con un sentido que nadie más poseía. Al observar los corredores vacíos, los cuerpos contorsionados de los ingenieros, las cámaras selladas, no vio un templo, vio una base militar, vio una zona de cuarentena. Are you here to file a report? No. I'm not. I'm really not in the mood for coffee. It's a good thing it's rum, then. There you go. Please don't touch that. You know, before I sold my soul to corporate, I was in the military. Yeah. Before I did that, though, I was flying sorties out of Jordan. And there's one base I was on, at this building. No windows, pure steel, surrounded by a barbed wire fence. Actually, small men in white coats running in and out of it. We knew they were making something in there, and we knew it was bad. Anyway, one night, the alarm goes, and we get ordered to do a full evac. Everybody out. And I'm running towards my transport, and I see these men in white coats trying to get out that building, screaming, crying for their lives. Turns out that fence wasn't to keep us out. It was to keep them in. Anyway, we get in the air, and I see my CO flip open a box that he had on his lap. Had a gray button on it, and he closes his eyes and he starts to pray. And then 6 kilometers out, he decides to push that button. And even that far out, we felt the heat of that explosion. There's 1,100 souls, give or take, vaporized. Just because some idiot spilled something. Now, I know it was a long time ago, but I feel the same thing happened here.
Those things, those engineers, they made something they shouldn't have. And they spilled it. It was your turn to push the button. Why did you decide to tell me that story now? Because you killed a man today. Looks like you're in pain. I burned my hand. Como has observado, el capitán Janek había descifrado algo que ni los científicos ni los tripulantes de la Prometeo habían comprendido, que los ingenieros estaban manipulando elementos primordiales que estuvieron presentes en la creación del universo. En las propias palabras de Janek, un idiota derramó o dejó escapar algo que no debían tener, desatando una cadena de muerte que arrasó con todo rastro de vida que había en aquel lugar. En la escena inicial de Prometeo, somos testigos de un sacrificio. Un ingeniero bebe líquido negro y al desintegrarse, siembra la vida en un planeta primitivo. Esta imagen, casi divina, sugiere que la sustancia es una herramienta de creación. Pero más adelante, esa misma sustancia se comporta como un arma biológica incontrolable. Entonces surge una gran contradicción. ¿Cómo un líquido que puede crear vida puede tener la dualidad de ser también un elemento de extinción masiva? Todo reside en el potencial del elemento. Según el reporte de David a Weyland-Yutani, el líquido negro es un agente mutageno de potencial ilimitado, capaz de reformar la vida misma, pero que debido a tal potencial, los ingenieros le temían. En LV-223, algún tripulante cometió un error o descuido que liberó el líquido negro. Los ingenieros eran plenamente conscientes del poder, tanto creativo como destructivo, de este asombroso compuesto, lo cual los hizo huir en pánico. Un elemento primígeneo, de tanto poder que hizo temblar a aquellos que incluso nosotros considerábamos dioses. Su cordura fue corroída por el miedo cuando contemplaron que esta sustancia podía aniquilar o borrar cualquier rastro de su existencia, o un destino incluso peor, convertirlos en abominaciones que daban pesadillas incluso a los dioses. Los rastros y huellas que dejaron tras de sí en la nave son una muestra del horror que trataron de evitar, una vez que la sustancia fue liberada. La pregunta final aquí es, ¿la liberación del líquido negro en LV-223 fue un accidente, un descuido? ¿O había una mente curiosa, retorcida e intelectual como David a bordo de esa nave que jugueteaba con los secretos biológicos primordiales de la existencia? Estaré encantado de saber qué piensas.